Ya. ¿Se ve mi pantalla? ¿Hola? Sí, doctora, se ve. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. El día lunes, el viernes me encontraba de turno y lastimosamente no pude conectarme. Mil disculpas. Bueno, para empezar el día de hoy nos toca el tema de la placenta. Y esa es la última que me estamos admitiendo, porque si no voy a tener que entrar a cada ratito. Ya. Como base esencial para que ustedes puedan llegar a comprender la importancia que tiene la placenta, tenemos que ver desde cuando se inicia la implantación. Recordemos lo que son los órganos genitales internos, que son prácticamente el lugar o el hogar donde se va a ir a alojar lo que es la placenta. Recuerden que una vez que eliminen lo que son el ovario, el ovocito, va a ser captada por las fimbrias, va a ser trasladada hasta la ampolla y justo en este lugar, cuando tienen relaciones, el espermatozoide va, se unen y todo pasa aquí. Aquí llega a suceder lo que es la fecundación. Una vez que pasa eso, se traslada y se transporta. Se va a dividir en lo que es en mórula y va a llegar aquí, a lo que es la cavidad uterina. Una vez que llega a la cavidad uterina, se va a producir la implantación y esta se va a producir a nivel del fondo uterino, incluso en la parte baja. Eso es lo normal. ¿Qué pasa si se sucede la implantación en la ampolla? Pónganse que estaba la paciente cursando alguna infección, como por ejemplo, una clamidia, por ejemplo, que provoca inflamación, incluso va a provocar estrechez y a la vez puede provocar hasta sinequias. Entonces, eso va a hacer que lastimosamente no va a ir migrando lo que es el blastocisto y todo. Entonces se va a producir la implantación acá a nivel de la ampolla y lo que denominamos el embarazo ectópico, ¿no? Sin embargo, si nosotros nos abocamos acá, cuando no existe el embarazo, a ver, vamos a ser participativos. Voy a ver quiénes están. A ver. Johnny Gómez. Cuando se produce la implantación y tú ves esa parte aquí en el endometrio, primero vemos las partes del útero. El útero tiene lo que es el fondo, el cuerpo y el istmo. ¿De dónde llega a ser el músculo liso que va a ir ocupando todo? ¿Hasta dónde se extiende el músculo liso, Johnny? Johnny. Bueno, creo que no está Johnny. ¿Alguien que sepa? Hola, chicos, ¿están ahí? Evo. Juan Carlos, ¿estás ahí? Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ah, ya.
¿Por qué no responde? ¿De dónde a dónde se extiende el músculo liso? Eso es importante que sepan también. Aquí aprovechando que tenemos esta lámina, porque hay algunos detalles que tal vez a veces damos por entendido, pero no. Entonces, ustedes tienen que ver la anatomía. Los músculos lisos se van a extender desde la parte de lo que es el fondo, el cuerpo, y solo va a llegar hasta esta parte que es el orificio cervical interno, que sería también denominado el segmento inferior. Posterior a eso, a nivel del orificio cervical interno hasta el orificio cervical externo, solo tiene tejido de colágeno. Y eso nos va a ayudar a que cuando la paciente se encuentre en trabajo de parto, se produzca lo que es la dilatación. Ahora, ¿por qué estoy preguntando esto? Ustedes recuerden que la anatomía tenemos que ver. Primero va a estar el músculo, que es el miometrio, luego vamos a ver el endometrio y lo que ustedes tienen que ver, que esta parte que es el endometrio cuando está en una mujer no embarazada, se denomina endometrio. Sin embargo, cuando ya se produce el embarazo, se llega ya a denominar, ya no se denomina endometrio, sino se llama decidua. Esta parte de acá se llama ya decidua. Cuando nosotros, si leen en los textos, dice decidua. Entonces, muchos a veces cuando les pregunto, me dicen, estaba la parte del endometrio y también tiene relación con la decidua. Entonces, la decidua es igual al endometrio. Entonces, para que esos conceptos queden claros. Una vez que se produce la implantación, como vemos aquí el blastocito, se ha producido la implantación, ahí se va a llevar una reacción al momento de que nosotros tenemos que ver cuando el embarazo está, por ejemplo, a partir de las 11 semanas para adelante ya va a cumplir sus funciones a cabalidad lo que es la placenta. Anteriormente, el estado de nutrición o quien va a favorecer el crecimiento y desarrollo incluso del embrión va a ser el saco vitelino. Por eso es esencial el saco vitelino. Cuando nosotros queremos ver la vitalidad del embarazo, vemos si está el saco gestacional bien implantado y a la vez que el diámetro del saco vitelino sea menor a 3 al inicio del embarazo. Entonces, esos factores nos ayudan a nosotros reconocer que este embarazo es viable. Es por eso que ustedes tienen que ya saber estos términos de dónde está la decidua, de dónde va partiendo. Como vemos acá, cuando nosotros estamos en la fase menstrual, ustedes van a tener las 3 fases que va a ir desarrollándose en el endometrio. Una que va a ser lo que es la fase menstrual o es un proceso isquémico, cuando nosotros lamentablemente si una mujer está buscando embarazo y lamentablemente no se embaraza, entonces se va a producir la descamación. Para que esto vaya creciendo el endometrio va a llegar a la fase proliferativa y posteriormente va a pasar a la fase secretora. Es aquí donde ustedes ven el tamaño de lo que es el endometrio. Es como la cunita que va a ir recibiendo a lo que es el blastocisto. Si no pasa la implantación, se va a desarrollar nuevamente la menstruación por la isquemia. Y justamente en esa etapa, para que se desarrolle lo que es la menstruación, tiene que haber un descenso tanto de los estrógenos como de la progesterona. Si vemos acá en la fase proliferativa va a ser más rica en estrógenos y la fase secretora va a ser más rica en progesterona. Entonces todo eso ustedes tienen que conocer cuando una vez llegue a producirse la implantación, esta parte que es el endometrio en su fase secretora ya no va a estar así, sino se va a convertir en una decidua, ¿ya? Pero igual es por el mismo grosor del endometrio. Es importante también que lleguen a conocer la irrigación. ¿Por qué? Si ustedes ven acá, la arteria uterina va a ser la principal que va a ir llevando la circulación materna hacia la fetal gracias a lo que es la placenta. La placenta en sí va a convertirse como su medio de transporte tanto en la circulación materna hacia la circulación fetal y viceversa. Pero el principal vaso que va a estar influenciado es la arteria uterina. Es importante que conozcan estos aspectos, ya que cuando hablemos de preeclampsia,
Aquí es el lugar donde se va a producir la alteración. Si nosotros vemos aquí, estamos en el miometrio, el útero, la arteria uterina se va a dividir en las arterias radiales, estas se van a dividir en las espiraladas y estas van a ir a ingresar a lo que es directamente en contacto con la placenta. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer tiene una mala adaptación en la circulación útero-placentaria? Cuando lamentablemente estas arterias espiraladas tienen que tener un calibre mayor y en esta patología que es la preeclampsia, esas arterias espiraladas no se modifican. Su músculo liso de la pared aún sigue persistiendo y lamentablemente, ¿qué es lo que provoca? Una resistencia elevada. Es por eso que también se produce la restricción de crecimiento fetal. Entonces, recordemos que la placenta va a cumplir la principal función de llevar los nutrientes hacia el feto. Bueno, nuevamente un repaso de lo que ya les había dicho. Eso es igual, donde muestra todo lo que es la decidua basal, la decidua capsular, la decidua parietal. Aquí es importante que ustedes sepan que la que va a estar más relación con la parte del feto va a ser la decidua basal y la que va a cubrir la decidua capsular, como vemos acá. ¿Ven esta imagen? Prácticamente aquí ha habido la reacción. Aquí ya vamos a ver las vellosidades cordiales, que son el inicio donde va a ir partir el desarrollo de la placenta. Si vemos acá, todo va a ir relacionando directamente con el embrión, como vemos acá, para que mediante el cordón umbilical se extienda hacia lo que es la placenta. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta que estas vellosidades van a tener de 3 especialidades, se puede decir. Cada vez se van a especializar más para cumplir la función que requiere de transporte. La primera va a ser las vellosidades primarias, luego van a ser las vellosidades secundarias y luego las vellosidades terciarias. Todo esto, ¿para qué nos sirve? Como vemos acá, miren, esas son las arterias espiraladas. Cuando una mujer no está embarazada, estas arterias espiraladas son lineales y no son de gran calibre. Sin embargo, cuando una mujer está con un embarazo, ya a partir de las 16 semanas, vamos a ver que el tejido trofoblástico va a ir intercambiando su musculatura lisa con la pared que tiene acá con el tejido trofoblástico. Eso nos va a ayudar a que tenga mayor ingreso de flujo sanguíneo y esa facilidad de ir a irrigar. Sin embargo, cuando una mujer está cursando la preeclampsia, es aquí donde se desarrolla el defecto. Lastimosamente, el vaso no es así de gran calibre, sino es un vaso de pequeño calibre. Nuevamente, estamos mostrando todo. Ustedes tienen que ver el territorio fetal y el territorio materno está relacionado con la placenta. Entonces, la circulación que vayamos a tener va a depender mucho de cómo sea el tamaño incluso de la placenta. Hay placentas pequeñas que lamentablemente es como cuando regamos un jardín, la cantidad de agua que llegue a todos los lugares va a hacer que pueda crecer el pastito, así, por así decirlo, de forma normal, un tamaño adecuado y va a cubrir todo el territorio. Ahora, si yo voy regando solo un segmento, lamentablemente lo demás se va a ir muriendo y va a ser deficiente. Es igual en el feto. Si la placenta es pequeña, lamentablemente la circulación que le va a llegar al feto va a ser disminuido, al igual que el tamaño fetal. Y eso se va a deber a una mala placentación. Ahora, lo principal que tenemos que también nosotros conocer que la placenta es un órgano principalmente transitorio, que una vez que se produce la implantación se desarrolla lo que es las vellosidades primarias, secundarias, terciarias y llega, por eso muchos dicen, ¿no? El tiempo de vida aproximado que se calcula es hasta las 42 semanas, por eso de posterior a las 42 semanas el embarazo ya es considerado postérmino y es ahí nosotros donde decimos que ya tenemos que usar
o tomar alguna medida para finalizar la gestación, ya sea por vía alta o por parto vaginal. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que al ser un órgano transitorio, también tiene cierta cantidad de tiempo y ciertos nutrientes que tienen que ir hacia el feto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la placenta va a tener una porción fetal y una porción materna. La porción fetal va a estar relacionada con el saco coriónico y la porción materna con el endometrio. Esa que sería ya durante una vez que se desarrolla la implantación, se va a convertir en vesiva. Las principales funciones que se podrían mencionar de la placenta es la parte metabólica, la parte de la secreción endocrina y el transporte de gases y nutrientes y tóxicos. Recuerden que también al momento que está la paciente con trabajo de parto, nosotros tenemos que enseñarle a respirar, ya que cuando la paciente respira de forma rápida, puede disminuir el aporte de oxígeno, incluso la misma posición que va a ir adoptando al momento del parto. Entonces, ustedes tienen que ver que la placenta, si no llega buen oxígeno por la circulación, entonces esos fetos van a tener periodos de hipoxia. Cuando el útero se contrae, lamentablemente hay un periodo donde no le va a llegar buen oxígeno al bebé y en el momento de relajación, ahí va a recuperar todo lo que ha perdido. Sin embargo, si la contracción es mayor y el periodo de relajación es menor, entonces ese feto va a sufrir periodos de hipoxia, así como sucede en el DPPNI, donde hay lastimosamente una hiperdinamia. Entonces no hay esa relación de que sea 50% de contracción, 50% de relajación. Aquí ya es aproximadamente un 80% contracción y un 20% relajación. Entonces es por eso lo que los fetos en ese momento acusan de hipoxia y lamentablemente pueden llegar a nacer en un mal estado con un ABAR que es menor a 5 y cuando son ya niños incluso en los meses que ya va a ir desarrollándose el niño, vemos etapas donde ya debería estar iniciando a gatear, por ejemplo, y eso está retrasado. Y eso también tenemos que tener en cuenta que es por la mala o el mal cuidado que hemos tenido con ella durante el trabajo de parto. Ahora, nosotros también tenemos que tener en cuenta que mediante la circulación materno y fetal, vamos a hacer que se pueda llevar lo que es el transporte de glucógeno, colesterol, ácidos grasos. Recuerden que la glucosa sí atraviesa lo que es la placenta, sin embargo, no atraviesa la insulina. Entonces, eso también es importante porque muchas pacientes que son diabéticas, entonces dicen, doctora, si para mí va a haber una disminución de lo que es los niveles de glucosa por la administración de insulina, ¿no será que también mi bebé va a tener esa disminución de glucosa? Entonces tenemos que explicar a la paciente que existe ciertos elementos que no atraviesan la placenta. Por ejemplo, la insulina está uno de ellos. La insulina no atraviesa por su peso molecular, que es mayor. Entonces, tenemos que explicar a la paciente que no va a haber ningún problema o repercusión con lo que es hacia el feto, con la disminución de glucosa. Entonces, nosotros cuando estamos con pacientes que lamentablemente están cursando con diabetes, no tienen que tener en cuenta que esta paciente va a tener hipoglicemias y también el bebé. No, no es así. Lo que sí, en esas pacientes también tenemos que tomar en cuenta, que cuando ella es diabética, su azúcar, por así decirlo, está elevado, su glucosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el feto? ¿El feto también tiene niveles elevados de glucosa? Pues sí. Eso sí va a estar elevado porque sí atraviesa la glucosa la placenta, la circulación placentaria. Entonces, estos fetos ¿qué hacen? Cuando ni bien llegan a nacer, hacen hipoglucemias.
Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que estas pacientes pueden desarrollar hipoglicemias cuando lleguen a nacer sus bebés. Entonces, cuando lleguen a nacer, tenemos que hablar con el neonatólogo y decirle que esta paciente estaba con picos altos de glucosa, si fuese el caso de una diabética. Ahora también hay muchas pacientes que lamentablemente tienen una obesidad, están con un índice de masa corporal mayor, incluso 40, y lastimosamente esa grasa también va a atravesar los ácidos grasos hacia la circulación fetal. Por eso se dice que también estos fetos son macrosómicos. Y lamentablemente, si la madre tiene obesidad, el niño también va a nacer con un peso mayor al percentil 90. Y incluso llegan a nacer con 4 a 5 kilos. Por eso les digo, cuando nace mayor a 4 kilos ya se los denominan macrosómicos. Ahora, también todas las hormonas van a atravesar también la circulación. Mucho las hormonas de crecimiento, ya que estas van a ayudar a que ese feto se vaya desarrollando durante. Entonces, recuerden que cuando el lactógeno placentario toma acción, hay mucha incremento de la resistencia a la insulina. Ya por sí el embarazo es un estado donde vamos a tener alta resistencia a la insulina. ¿Y gracias a qué? Justamente al lactógeno placentario. Ese lactógeno placentario va a tener dos picos muy elevados donde se va a desarrollar el incremento de la resistencia a la insulina, que se va a dar entre las 20 a 24 semanas, y su segundo pico va a ser entre las 28 y 32 semanas de gestación. ¿Y por qué es importante conocer este aspecto de que en la circulación fetal va a ir un incremento de este lactógeno placentario? Porque el lactógeno placentario lamentablemente va a provocar mayor resistencia a la insulina. Es por eso que cuando una mujer tiene factores de riesgo, pónganse madre obesa, incluso la paciente es obesa, padre diabético, entonces tiene mayor riesgo a desarrollar diabetes. Entonces, ¿qué pasa con estas pacientes? Nosotros tenemos que hacer lo que es el tamizaje. ¿Cómo se hace el tamizaje en estas pacientes? Justamente en esas etapas del embarazo, que sería entre las 20 a 24 semanas, se hace lo que es, se indica a la paciente que se puede hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa de un paso. Y nuevamente, si sale normal, se les repite nuevamente a las 28 a 32 semanas. Y eso gracias al lactógeno placentario. Ahora, también recuerden que nosotros cuando vamos a la paciente decir que consuma lo que es el ácido fólico, el sulfato ferroso, todo también va a ir desde la madre hacia el feto. Entonces, todos los desechos, recuerden, a ver, Evo. Sí, doctora. ¿Cuál es el órgano en el adulto que ayuda a eliminar los desechos de nuestro cuerpo? Doctora, si bien el riñón, doctora. Sí, ¿no ve? Y en el feto, ¿será que también el riñón le ayuda a eliminar los desechos? José Isela, ¿qué opinas? La placenta. Exacto. José Isela ha cambiado de voz. Entonces, en el humano,
riñón va a ser el encargado principal de eliminar los desechos tóxicos que existen en el cuerpo. Sin embargo, en el feto, los desechos que va a ir eliminando, eso se va a encargar la placenta. La placenta va a ser quien va a ir eliminando los desechos tóxicos del feto hacia la circulación materna. Es por eso que cuando una paciente, por ejemplo, una enfermedad renal crónica, va a tener altos niveles de urea y también, ¿ustedes creen que eso le va a ir afectando al feto? Si nosotros tomamos en cuenta, el crecimiento va a ser disminuido porque la placenta va a ser quien va a ir trabajando más eliminando los desechos. Entonces, este feto, al tener menor cantidad de circulación materna, lamentablemente va a tener un tamaño reducido. Y aquellos que tienen enfermedad renal crónica tienen lamentablemente sus fetos restricción de crecimiento fetal. Ahora, recuerden que también la placenta, según su anatomía y a la inspección macroscópica, va a tener una forma de disco. Esta placenta a la vez va a tener zonas que vamos a tener que nosotros identificarlas al momento de la revisión. Recordemos que la que va a estar en relación a lo que es a la pared uterina siempre va a ser denominada la cara materna. La que va a estar en relación y estrecha con el líquido amniótico va a ser la cara fetal. Entonces eso también tenemos que conocer porque al momento de que se produce lo que es el parto, la placenta se va a ir extrayendo. Entonces, al momento que se llegue a suceder el desprendimiento, tenemos que reconocer que las estructuras de la cara materna que están incluidas los cotiledones tienen que estar completos. Ahora también nosotros tenemos que identificar si la cara fetal está también íntegro, porque si nosotros no revisamos bien nuestra placenta durante el parto, podemos tener lastimosamente patologías y una de ellas es hemorragias. Una hemorragia posparto secundario al tejido. Recuerden las 4 T's de las hemorragias posparto. Una de ellas va a ser tono en un 70%, luego va a ser trauma. Posterior a eso también se puede suceder lo que es el tejido, una de las causas, y la trombina. Por eso que debemos reconocer bien las estructuras, tanto la cara materna como la cara fetal al momento de la atención. Y si nosotros identificamos que hay parte de lo que son los cotiledones están dentro de lo que es el útero aún, así al momento de la revisión vemos cotiledones incompletos, nosotros ¿qué hacemos? Hacemos un legrado uterino instrumental para poder extraer parte del cotiledón que ha quedado dentro del útero. Por eso también, porque muchos dicen, no, es que ha salido por la modalidad Duncan el desprendimiento de la placenta, entonces no tendría que tener ningún resto, no. La clave es que siempre reconozcan las caras, tanto materna como fetal. Como también les decía, al inicio donde se va a ir formando la placenta va a ser lo que son las vellosidades. Esas vellosidades también se van a dividir en primarias, secundarias y terciarias. Entre cada vellosidad va a ir formando lo que son las tabiques que ven acá. Esas son las vellosidades y van a ir formando los tabiques. Estos tabiques placentarios van a dividir a lo que son los cotiledones. Los cotiledones, ¿qué son? Son una agrupación de las vellosidades coniales. Como vemos acá, esos son los tabiques que van a ir dividiendo. Esta acá son vellosidades que se han aglomerado y han formado en conjunto lo que denominamos el cotiledón. Bueno, esto es importante que ustedes sepan, ya que la circulación que vamos a ir teniendo y la principal fuente de nutrición que va a ir transportando hacia el feto se va a deber también mediante el cordón umbilical. Recordemos que cuando un feto está dentro de lo que es dependiendo prácticamente de la nutrición materna, vamos a tener el cordón umbilical
que va a tener 3 vasos. A comparación del adulto, esta va a ser distinta, ya que en la vida fetal vamos a tener 2 arterias y una sola vena, como vemos acá. Tienen 2 arterias y una sola vena. Umbilical, estas van a ir transportando y se va a ir irrigando lo que son las vellosidades. Y estas van a tener estrecha relación de la circulación. A ver, Luz Chura, si nosotros tenemos en cuenta estos valores, la sangre oxigenada del feto y la sangre desoxigenada, ¿cómo atraviesa del feto hacia la placenta? ¿Cómo sería la sangre? ¿Oxigenada o desoxigenada? Desde el feto hacia la placenta. Sí, ya vuelve, o sea, cuando el feto ya tiene todos sus desechos, sería desoxigenada, si no estoy mal, y entra de la madre al feto oxigenada. Exacto, es así como sucede el intercambio del estado gaseoso dentro de la vida fetal, ¿ya? Entonces es por eso que, como vemos acá la anastomosis, vamos a ver qué pasa si estos lugares están prácticamente reducidos en tamaño y calibre. Lastimosamente también va a ser reducida la administración o el transporte del oxígeno hacia el feto. Es así que sucede en el trabajo de parto de los procesos hipoxiantes en el DPPNI, y lastimosamente va a provocarse una disminución del riego vascular. Ahora, una de las cosas que también nosotros tenemos que tener en cuenta es que la placenta también, aparte de tener la opción o una de las funciones va a ser de desecho, también tiene el deber de transportar lo que son anticuerpos. Pero existen anticuerpos que sí van a atravesar la placenta, como es la IgG y las vitaminas. También tenemos que tomar en cuenta que ciertos fármacos sí atraviesan la placenta, como por así decirlo, lo que es el alcohol, sí va a atravesar la placenta. También hay medicamentos como por ejemplo la warfarina. La warfarina provoca muchas malformaciones y está contraindicada en el embarazo por eso. Entonces, si una paciente tiene eventos donde tiene que sí o sí ser anticoagulada, se debería intercambiar. Si estaba con warfarina, debemos de cambiarla a lo que es la heparina de bajo peso molecular, porque atraviesa la placenta la warfarina. Ahora, hay otros medicamentos, por ejemplo, si yo tengo, hipertensión arterial crónica y estoy con el Alapril o losartán, también debo de discontinuar estos medicamentos, y a una mujer embarazada se le debe cambiar a la betalol como primera línea y como segunda línea al alfa-metildopa, ¿no? Que en nuestro medio lamentablemente solo contamos con el alfa-metildopa. Entonces, cuando ustedes están controlando a la paciente, tienen que saber que los medicamentos, los fármacos, en un gran porcentaje sí también van a atravesar la placenta y pueden ocasionar malformaciones. Por ejemplo, los AINES o lo que es el diclofenaco, incluso también, como les decía, el losartán, el enalapril. ¿Qué es lo que van a provocar? Disminución del líquido amniótico. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta cuando están en contacto directo con la paciente en su control prenatal. Y, por ejemplo, hay muchos que dicen, si eres hipertensa, sí, estoy tomando un medicamento, que es losartán, ya tienes que seguir tomando. Hay varios en control prenatal que nosotros vemos de otros hospitales que vienen y nos dicen, sigo tomando lo que es mi medicamento para la hipertensión. ¿Y cuál está tomando? Losartán. Entonces, muchos ni cambian lo que es el medicamento durante el embarazo. Entonces, son aspectos que sí llegan a influir porque van a afectar directamente al feto, al líquido amniótico también. Y eso va a ir reduciendo lo que es el líquido amniótico. Y secundario a eso, ¿qué va a provocar? Oligohidramios. También tenemos que tener en cuenta que aquellos pacientes que, por ejemplo, son del grupo RH negativo y el padre RH negativo también puede haber una isoinmunización.
Entonces también son factores que tenemos que tomar en cuenta, ya que van a ir a atravesar lo que es la circulación materna y provocar alteraciones. ¿Qué es lo que vamos a ver en el feto? Hidrops. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta el grupo y factor, ni bien tengamos una mujer que está gestando y preguntar qué grupo sanguíneo es. Ahora, también la placenta atraviesa lo que es la rubiola, el citomegalovirus, toxoplasma. Entonces, cuando la atraviesa la circulación, lo que es el toxoplasma gondii, el trofocito, esta lastimosamente sí va a llegar a tener repercusión en el feto, que va a provocar ventriculomegalia. Esa ventriculomegalia posteriormente va a provocar lo que es un aumento de volumen, aumento de la presión intracraneal cuando llegue a nacer, y va a tener lo que es distensión a nivel de los espacios ventriculares, y lastimosamente cuando va a llegar a tener nacer lo que es el feto, va a tener una hipertensión intracraneal. A la vez también va a tener problemas con lo que es la coriorretinitis, toda la tríada que vamos a ir viendo, la hipoacusia, incluso en algunos niños también cuando llegan a nacer provocan convulsiones. Entonces, todos esos aspectos tenemos que tomar en cuenta, que al ser un órgano, la placenta de transporte, puede lastimosamente, si la paciente cursa durante el embarazo ciertas patologías, va a llegar a comprometer el feto. Bueno, como les decía hace un momento, tienen que tener en cuenta la cara materna y la cara fetal. La cara materna siempre se denomina la que está en contacto con directamente el útero, prácticamente, ¿no? Donde vamos a ver, todo esto son los cotiledones. En teoría se dice que tenemos de 15 a 20 cotiledones en la cara materna. Estos van a ser separados por los tabiques interplacentarios. Siempre vamos a tener en cuenta, si vemos un espacio que está sangrando, entonces quiere decir que estos cotiledones están incompletos y por eso llega a tener más sangrado. El sangrado que van a tener al llegar es un sangrado rojo vinoso. Ahora, eso también es importante que sepan, porque en el DPPNI, ¿qué es la característica? Que el sangrado sea vinoso, rojo vinoso, a diferencia de la placenta previa, que el sangrado es rojo sutilante. Aquí vemos lo que es la cara fetal, que va a estar en estrecho directo con el feto y con el líquido amniótico. Esta es un color más grisáceo brillante. Justamente vamos a ver la inserción de lo que es el cordón umbilical en esta cara. También vamos a ver lo que son las dos membranas que van a estar recubriendo, el amnios y el corium. El corium siempre va a estar relacionado con lo que es los cotiledones, el amnios con el líquido amniótico. Entonces, ambas tenemos que ir evaluando durante el trabajo de parto. Igual vemos acá. Recordemos también que la morfología de la placenta, en teoría se dice que es como un disco, como vemos acá, ¿ve? Un disco. Y también puede haber otro tipo de placentas, como vemos acá. Esta es la placenta y vemos una placenta accesoria. Entonces también puede haber estos tipos que son considerados unas variantes de la normalidad. También existen placentas que son circunvaladas, placentas que son incluso fenestradas, y el cordón umbilical, la inserción puede estar en raqueta, por ejemplo. Lo normal de la inserción del cordón umbilical a nivel de lo que es la cara fetal tiene que ser central. Sin embargo, puede también ser en raqueta cuando el cordón umbilical está insertado en el borde. Vemos, por ejemplo, cuando hay un embarazo gemelar, es un embarazo gemelar bicorial, biamniótico, vemos que hay la presencia de dos placentas. Cada uno va a tener su propio cordón umbilical, a diferencia de la placenta monocorial, que solo es una placenta y no tiene este espacio como vemos acá el tabique. Entonces, tiene que tomar en cuenta también cuando una paciente está embarazada con un embarazo gemelar monocorial, es solo una placenta, y cuando es bicorial, las dos placentas presentes y ambas distribuidas
en el mismo tamaño, o superficie también denominada, ¿no? Cuando es monocorial, lastimosamente esta placenta, ¿qué es lo que sucede? Un pedazo puede estar acá y el otro ser, para el otro, la circulación ser mayor. También vemos acá otra imagen. Por ejemplo, cuando tenemos el embarazo molar o la enfermedad trofoblástica gestacional, igual va a haber un defecto a nivel de la placenta, que es, va a haber edematización de lo que es el tejido vellocitario, el tejido trofoblástico. Va a provocar una degeneración hidrópica. Por eso vemos incluso en la clínica, cuando hay una gestación o una enfermedad molar, que vemos que son como el racimo de uvas por esa degeneración hidrópica que va a provocar a nivel de tejido trofoblástico. Como vemos acá, ¿ven? Son como un racimo de uvas. Eso tenemos que tomar en cuenta cuando vemos esta patología. Ahora, ¿por qué es importante también ver dónde está la placenta? Cuando nosotros hacemos el control de la ecografía, y si esta paciente tiene previamente, qué sé yo, 2 o 3 cesáreas, tenemos que ver que la placenta, la localización, lo ideal es que sea posterior, como vemos acá, la placenta. Sin embargo, si la placenta es de localización anterior, ha sido su inserción en este segmento, lastimosamente, al revés. Si vemos aquí la placenta está en el segmento anterior, lastimosamente, como vemos acá, este es un útero donde se ha visto que esta paciente tiene un acretismo placentario, ¿ven? Toda esta parte que corresponde al segmento inferior estaba adelgazada ese lugar, y como la pared del miometrio está delgada, la placenta prácticamente llega a cubrir todo ese espacio. Entonces vemos acá que lastimosamente sí, la placenta ha llegado a cubrir, incluso ya se estaba saliendo parte de la serosa del miometrio. Como vemos acá, tenemos que tener en cuenta si sucede eso. Entonces tenemos 3 tipos de clasificación según la localización. Puede ser acretismo placentario acreta, increta o pércreta. Lastimosamente, cuando es pércreta ya hay mucho compromiso de los órganos vecinos. Entonces, nosotros si vemos esto, ya no hace la incisión. Normalmente en las cesáreas, chicos, se hace aquí en el segmento inferior, se hace una incisión. Sin embargo, cuando ya está prácticamente, se está saliendo la placenta por el segmento inferior, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Ya no hacemos una incisión acá, sino como vemos acá en el fondo uterino. En el fondo uterino se ha hecho la incisión y por ahí se ha extraído el feto. Como ven acá, por la parte de arriba se ha extraído el feto. Sin embargo, cuando nosotros verificamos que la placenta está normal, como vemos acá, está la placenta normal, va a respetar lo que es la decidua y el útero. Entonces, este espacio sí va a ir respetándose, todo va a estar bien. No va a haber la necesidad de hacer una incisión así, vamos a poder hacer la incisión a nivel segmentario. Pero, lastimosamente, cuando hay un acretismo placentario y va a estar directamente en relación con el miometrio, esta lastimosamente sí va a provocar sangrados, pero lo bueno de esta es que no va a requerir incluso que lleguemos a una histerectomía, sino que una resolución más rápida. Sin embargo, cuando llega ya prácticamente a estar dentro del miometrio, entonces esa es denominada la placenta increta. Y como les dije, la pércreta ya va a estar en contacto directo, o bien puede ser con la vejiga, o incluso puede llegar a tener contacto en muy pocos casos a nivel del recto, el intestino. Entonces son aspectos que tenemos que tener en cuenta, que la placenta, al ser un órgano tan noble, pero también puede provocar muchas patologías cuando tienen varias heridas. Qué sé yo, tenía mioma y se ha embarazado igual a este lugar, digamos, y justo ahí puede llegar a producirse lo que es el acretismo placentario. Ya, este también es un caso, un gráfico de donde igual estamos mostrando la circulación.
Como les decía, cuando una mujer está en edad fértil y no está embarazada, los vasos o las arterias espiraladas no se y la resistencia es alta. Sin embargo, cuando una mujer llega a estar embarazada, la pared del mismo vaso va a ir transformándose y va a ser ocupada por tejido fibroblástico, y esto va a ayudar a que la circulación sea mayor y va a ser de una resistencia menor. Más al contrario, en la preeclampsia, ¿qué sucede? Lastimosamente no va a haber este revestimiento del tejido y el vaso va a ser de un calibre disminuido y la resistencia va a ser mayor. Por ejemplo, aquí vemos ambos fetos, este desde una preeclampsia y esto es de un feto que tiene macrosomía. Ha pesado este feto, ambos son de la misma edad, ambos tienen aproximadamente 38 semanas. Sin embargo, este niño es una paciente que tenía preeclampsia y este bebé es de una paciente que tenía diabetes. Y de paso tenía obesidad. Si ven, la circulación influye mucho en el de nutrición y desarrollo de los fetos. Bueno, ese caso que ven acá es de una paciente que tuvo lastimosamente un desprendimiento de placenta normoinserta. Si ven acá, la sangre es rojo vinosa, lo que es característico del DPPNI, a diferencia de la previa, que es rojo rutilante. Entonces nosotros vemos que incluso el propio bebé todo salió en bloque, todo se desprendió. Vemos en esta imagen que está el feto, está lo que es la placenta, está insertada aquí a nivel, su localización era anterior, que es normalmente también puede ser acá a nivel fúndico. Pero ¿qué pasa si la placenta se desprende? Todo esto, la circulación uteroplacentaria ya no existe y por eso el feto muere. Hay alto compromiso de muerte fetal en el DPPNI. Como vemos acá, lastimosamente que en bloque ha tenido vino la paciente ya en periodo expulsivo y cuando justo pasó de la ambulancia a sala de parto directamente y lastimosamente en bloque todo salió así, como vemos acá. Entonces, tiene que tomar en cuenta que lastimosamente esas patologías del DPPNI, al no tener esas ya circulación el feto, lastimosamente va a llegar a morir. Entonces, si yo tomo en cuenta lo que es la cantidad al momento de la paciente cuando está con una hiperdinamia, primero se vuelve taquicárdica su latido del feto. Posterior a eso ya llega a ser bradicárdico, porque ya ha sido tanto el desprendimiento del útero con la placenta que ya esta circulación prácticamente ya es nula y por eso ya ese feto ya no recibe lo que es el oxígeno ni la circulación materna. Entonces ya se produce lo que es la muerte. Aquí vemos otro también de embarazo múltiple. Ese es el tabique que lo va a ir separando, es una placenta, la otra placenta es su propio cordón y el otro cordón. También tenemos aquí, esa es una paciente que esta paciente tenía un embarazo gemelar monocorial. Vemos las anastomosis que van a tener entre ambos fetos. Entonces, vamos a ver esto en pacientes que tienen patologías, por ejemplo, ¿no? En la restricción de crecimiento selectivo, vemos un cordón, otro cordón. Bueno, eso sí, un embarazo múltiple también, que es una sola placenta que vemos acá y el cordón así estaba de estos fetitos. Bueno, también puede provocarse alguna alteración. Por ejemplo, este feto tenía un problema, un defecto a nivel del tórax. Prácticamente está saliendo, o sea, hasta la parte lateral del corazón. Tenía este feto dextrocardia. Incluso estaba ya en contacto con lo que es la placenta. Bueno, nosotros cuando evaluamos a las pacientes, también tenemos de una herramienta que nos ayuda a ver dónde está localizada la placenta y cómo va a ser su control prenatal esta paciente, si está de inserción baja, placenta previa, si está, qué sé yo, una placenta de
con acretismo placentario, por ejemplo. Entonces, gracias a eso tenemos esta guía, que es la de ISWOC, que nos ayuda a valorar la placenta por vía ecográfica. Vemos acá la placenta está localizada en el fondo y la parte posterior del útero. Entonces tenemos que tomar en cuenta que esta placenta sí evidentemente es fúndica. Hacemos un rastreo desde arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Vamos haciendo el rastreo con el ecógrafo. Vemos el transductor convexo que está de forma vertical. Y vamos viendo dónde está localizada la placenta. Ahora, si vemos que es anterior, tenemos que ver que justamente está en la parte anterior de lo que es el útero. Ahora también puede haber la placenta de inserción posterior, como vemos acá. Estas tienen menor probabilidad de tener acretismo placentario, a diferencia de esta que es anterior. Imagínense que estuviese localizado por la parte de acá en el segmento. Entonces, y si tuviese muchas cesáreas, que si antecedentes de 2 cesáreas previos o miomectomías, entonces esta paciente tiene más riesgo de tener un acretismo placentario. Aún seguimos haciendo el transductor vertical. Para ver la localización placentaria, el transductor siempre debemos ponerla en forma vertical. Ahora también cuando vemos la patología de la placenta previa, ¿qué va a ser el contacto directo que va a tener con el orificio cervical interno? Estamos acá con la placenta y está en relación directa con el orificio cervical interno. Puede haber lo que, como vemos acá, puede estar lo que es la placenta directamente ocluyendo todo el orificio cervical interno y lo que vamos a denominar placenta previa oclusiva total. También vamos a tener la placenta previa oclusiva parcial cuando va a ocluir hasta la parte inferior del orificio cervical interno. Y cuando decimos que es placenta de inserción baja, cuando la placenta, el borde inferior está mayor a 2.5 centímetros de lo que es el orificio cervical interno. Ahora tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si nosotros vemos que la placenta está de forma heterogénea y todo, por ejemplo, esta es una paciente que con DPPNI, vemos esa es la acumulación de sangre, lo que está aquí marcada. Entonces, se dice que el DPPNI se puede detectar con la ecografía cuando el desprendimiento ya es mayor al 35%. También tenemos que ver en cuenta que el grosor placentario debe ser menor a 5 centímetros. Vemos acá el mismo caso de la paciente. También es importante que cuando ustedes están realizando un control prenatal y solicitan una ecografía, tienen que saber reconocer cuándo es un embarazo gemelar bicorial y cuándo es un embarazo gemelar monocorial. Para eso vamos a tener signos ecográficos también que nos van a poder ayudar a determinar la corionicidad del feto. Entonces, nosotros vemos que cuando ustedes inician o están en contacto directo con una gestante, la primera ecografía es donde hasta las aproximadamente 14 semanas que vamos a poder identificar la corionicidad. Mayor a esta edad gestacional, lastimosamente ya no vamos a poder decidir si es bicorial o monocorial, ya que esto va a volverse igual, el tabique se puede adelgazar y podemos sospechar que es un monocorial. Entonces tenemos signos ecográficos que vamos a ver, vamos a hacer el signo de lambda y el signo de T invertida. Si nosotros tomamos en cuenta que estos son dos sacos gestacionales, cuando es un embarazo gemelar bicorial biamniótico, siempre la división entre ambos va a ser gruesa, como vemos acá, y por eso es denominado signo de lambda. Sin embargo, cuando la paciente tiene un embarazo gemelar monocorial, la separación de ambas es bien delgadita. Entonces es por eso que se denomina el signo de la T invertida. Ahora también tenemos que tener en cuenta de conocer el acretismo placentario. Digamos, ustedes están haciendo una ecografía de la paciente, haciendo un rastreo y tienen que ver que no es en relación directa con el segmento inferior. Y como vemos acá,
La circulación placentaria está en contacto directo con esta parte, con el Doppler positivo, donde va a haber mayor cantidad de flujo sanguíneo. Por eso también no se puede extraer. ¿Qué pasa si la paciente está en trabajo de parto, ya vino en periodo expulsivo y tiene antecedente de 2 cesáreas? Puede que la placenta no salga y sea una placenta ácreta. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Directamente llevarla a quirófano para realizar la extracción quirúrgica de la placenta. Y nuevamente hacer como una cesárea tienen que realizar para extraer esa placenta, porque si no, no se va a poder retirar la placenta. Entonces, cuidado ustedes cuando ven que no está saliendo. ¿Cuánto tiempo le podemos dar a la placenta para que pueda salir de forma natural y se pueda producir la expulsión de la misma? Aproximadamente 30 minutos. Cuando es más de 30 minutos, ya tenemos que decir que hay una retención de placenta. Ahora, si usamos lo que es el método del MATEP, ya no se espera 30 minutos para decir que hay una retención placentaria, sino se usa ya 10 minutos. 10 minutos esperamos y no hay la expulsión de la placenta o el desprendimiento de la misma. Entonces ya es denominada igual retención placentaria y tenemos que hacer mecanismos para poder extraerla. Lo primero que tenemos que hacer, estar seguros, es que no sea una placenta ácreta, porque si ustedes quieren jalar la placenta, prácticamente incluso el útero más pueden hacer que pueda salir. O en el peor de los casos pueden romper la placenta y provocar mayor sangrado en la paciente. Y esas pacientes pueden morir desangradas, por ejemplo, si se encuentran en provincia. Entonces tienen que estar seguros que no sea una placenta previa. Y si tienen ecógrafo en su centro de salud, pues le hacen un rastreo también previamente. O si tiene ecografías previas donde está descrita la localización placentaria a nivel del fondo o también en la parte posterior o presentación alta anterior, entonces estamos más tranquilos y podemos hacer incluso una extracción manual de la placenta. Sin embargo, si vemos que la placenta está a nivel de segmento inferior y también tiene antecedente de 2 cesáreas, lo mejor es referir a la paciente y hacer un retiro de la placenta en quirófano mediante una cesárea prácticamente. Ya nuevamente vemos aquí los vasos, la cara fetal, lo que es el cordón umbilical, siempre va a estar protegido por la gelatina de Wharton, va a tener una vena, 2 arterias, el cordón umbilical aproximadamente mide de 50 a 60 centímetros y va a ser la que directamente va a tener la relación de transporte de la circulación fetal hacia la de la materna. También vamos a tener patologías a nivel del cordón umbilical, puede haber distosia cervical circular de cordón umbilical, que va a estar directamente a nivel de lo que es cervix, puede estar también en tórax o en brazos. Si ustedes tienen distosia funicular, se llama, ¿no? Cuando tienen circular de cordón a nivel de cuello, no pueden decir, no, directamente cesárea, si es 1. Y si es 2, primero tenemos que ver la circulación fetoplacentaria mediante un Doppler fetal de la arteria umbilical y de la arteria cerebral media. Si el Doppler está normal, entonces la paciente puede ir a parto. Entonces, circular de cordón no es una indicación directa o absoluta de cesárea. Es una indicación relativa cuando sí compromete el estado de perfusión a nivel del feto. También puede tener un nudo verdadero y eso también provoca lastimosamente restricción de crecimiento fetal. Bueno, eso sería todo por hoy, chicos, de la placenta. Es muy bonito, es un órgano que realmente es noble y se le tiene que tener mucho respeto. Han visto cómo influye mucho lo que es en el peso del feto. Incluso llega a haber varias patologías que lastimosamente, si las mamás están cursando durante el embarazo, puede repercutir en el feto. No sé si tienen algunas preguntas. Todo claro. Con eso terminaríamos la clase, chicos. Muchas gracias. Nos vemos el día viernes. Buenas noches.